Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, pues agradezco mucho a quienes siguen la transmisión en vivo, pero también les agradezco a quienes retoman esta emisión en nuestras redes sociales, en CIMAC Noticias, y bueno, pues nos hacen el favor de enviarnos sus comentarios. Y bueno, pues yo les agradezco que estén con nosotras porque esta comunidad está creciendo cada vez más. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, yo estoy en el lugar de la periodista Lucía Lagunes Huerta, ella es titular de este programa. Y bueno, pues el día de hoy yo estaré en su lugar y vamos a hablar de varios temas muy interesantes de una cobertura que tuvimos en CIMAC Noticias. Bueno, pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, bueno, pues quiero agradecer a nuestras radiodifusoras hermanas, a Radio Monarca, en el 106.7 de FM, ubicada en el estado de Michoacán, y también Radio Joco, que se transmite por el 106.9 de FM en el Estado de México. Y bueno, pues vamos a hablar de una visita no oficial, pero que fue muy importante y está siendo muy importante porque todavía anda por acá. Ella es Rem Al-Salem, ella es una relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres. Y su presencia es importante. Aunque no sea una visita oficial, bueno, pues ella está en nuestro país desde el 16 de febrero, este lunes, y estará algunos días por acá, pues con varios encuentros, sobre todo, me parece importante, con víctimas. Y eso es muy importante. Nosotras tenemos por ahí en CIMAC Noticias varias notas y crónicas sobre el primer día de esta relatora en la Cámara de Diputados. Ella acudió a un encuentro y durante ese encuentro, bueno, pues pudimos platicar con ella, pudimos transmitir algunas circunstancias, pero para darle más detalle a la presencia de esta mujer que ha tenido em, eh, informes, que ha generado informes muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la gestación subrogada. Y bueno, pues ella nos habla de por qué se trata en ese informe, nos habla de cómo las mujeres son utilizadas, sobre todo las que menos recursos tienen en esta circunstancia de la gestación subrogada, y nos habla en sus informes no solamente que está creciendo esta circunstancia en el mundo, em, desde luego monetariamente que no está retribuyéndole esto a las mujeres, pero también nos dice que no hay una forma de investigar qué pasa con las mujeres y con las infancias que entran a la gestación subrogada. Y para este tema y otros más, porque habla sobre casos de feminicidio, porque habla de violencia contra las mujeres, porque habla del tema de prostitución, habla del tema de pornografía. Y para esto y más, quiero darle la bienvenida a una de las expertas, a una feminista de larga data. Ella es Indira Sandoval. Ella es una consultora independiente en temas de igualdad sustantiva, derechos humanos, prevención de la violencia de género, impulsora de la 3 de 3. Bueno, la trayectoria de Indira Sandoval nos llevaría por lo menos el primer bloque, pero es muy importante que platiquemos con ella porque es una de las voces referentes em, históricas del momento y que nos ha dado vicios de qué es lo que necesitamos abordar en estos temas. Y para platicar de esta visita de la relatora no oficial, porque hay que decirlo, no es oficial, pero que es muy importante su presencia, pues le doy la bienvenida a Indira Sandoval. Muchas gracias por esta conversación en esta mañana, en este día. Gracias por estar con nosotras y conversar. Muchas gracias, querida Alice, y saludo con gusto a toda tu audiencia y a las codifusoras de este gran programa y por tu vía también a nuestra querida Lucía Lagunes y todo el equipo de CIMAC. Bien, pues, como bien lo comentas, la visita de esta relatora de REM en México y sobre todo después de su último informe sobre el tema de maternidad subrogada, una amenaza latente y permanente en nuestro país, bueno, se vuelve fundamental, pero además quisiera decirte que como parte de estas visitas que ha hecho, me gustaría hacer énfasis en la gira que ha tenido, porque si bien ya CIMAC ha documentado
los comentarios muy puntuales, por cierto, e hilados con una crónica impecable y sin desperdicio de la relatora en San Lázaro. Ella tuvo una visita el día de ayer con nosotras en Morelos. Yo le saludo desde Ayala, Morelos, pero ¿por qué quiero enmarcarlo en eso? Porque Morelos es uno de los 3 estados que podría estar regulando esta explotación sexual de la mal llamada maternidad subrogada. Y bueno, la advertencia de los riesgos que esto conlleva, la relatora lo ha hecho muy bien. Sin embargo, ayer sostuvo una reunión, entre otras, porque visitó uno de los refugios de víctimas. Mi respeto para el refugio de vuelo de las mariposas de la Red Nacional de Refugios que se encuentra en Morelos y que pudo darse cuenta no solamente de los déficits que se tienen por el abandono del Estado mexicano y que esto se ha sostenido gracias a la sociedad civil y que pudo hablar con víctimas, sino generamos una reunión con el Frente Feminista contra la Explotación Reproductiva, quienes nos encontramos haciéndole frente a esta acción legislativa y pudimos entregarle cuál es nuestro punteo, nuestra exposición de motivos en una iniciativa que lo que pretende es penalizar y crear el delito de explotación reproductiva contra las mujeres. Esto es muy importante porque no basta decir solamente que estamos en contra o que retiren la otra iniciativa que puede estar abierta en cualquier momento a que esté, sino que estas prácticas se castiguen, sean punibles, tengan consecuencias y también revisemos quiénes están detrás. Entonces, regresando a la gran visita de la relatora en México y colocando entre sus giras este tipo de temas, se vuelve fundamental el diálogo con víctimas, con sociedad civil, con defensoras e ir construyendo un diagnóstico de lo que está sucediendo. Y uno de los apuntes que hacía y sugerencias, y me parece que hay que tomarle la palabra a nuestra querida Rem, es que apuntó que México está ausente en muchos de los espacios donde se podrían considerar como insumos para los informes, relatorías e incluso recomendaciones generales, y que solamente asiste México a la CEDAW, a cumbres como muy rimbombantes, y ella enlistaba uno de los temas que me parece como muy preocupantes, que se han estado generando grupos de trabajo que, entre otras cosas, han pretendido sustituir al comité de la CEDAW, por ejemplo, y eso es muy grave porque ante estas amenazas de una agenda que pretende borrar a las mujeres por nuestro derecho como mujeres en nuestra condición de sexo, imagina que como no se puede tirar una convención, una de las más importantes del mundo, pues entonces empiezan a originar estos grupos de trabajo de expertos que se vuelven de alguna manera como los voceros de ciertos lobbies que nos amenazan. Entonces, creo que hay que tomar mucha atención de lo que ella ha manifestado en su visita, porque lo hace desde una visión muy comprometida. Nos comentó que en la página web de la relatoría podemos encontrar todos los insumos que llegan para bien y todos los insumos que no creo que tengan desperdicio y hay que tomar nota cuando les llegan a decir, oigan, eso de que prohíban los vientres, pues está muy mal, o sea, nos deja ver quiénes son los actores y que llegan ahí y nos sugiere, y eso creo que lo hemos hecho muy bien, CIMAC lo hace muy bien, muchas compañeras que estamos en nosotras tenemos otros datos, en las constituyentes, en muchas, el tema de documentar y acercarle a las relatorías, ella nos sugería, no solo soy la única relatora, acérquenle a la relatoría de trata, a la relatoría de tortura, a la relatoría de desaparición, acerquen los insumos de lo que está sucediendo, porque el Estado mexicano jamás lo va a hacer llegar. Ella manifestaba cosas como, es gravísimo, si no es que una grosería, las respuestas que hemos tenido de manera institucional del Estado mexicano al preguntar por temas específicos como los feminicidios, como las desapariciones de mujeres, como la trata, como la explotación. Y las grandes preguntas que le hacíamos eran... Permíteme acotarte ahí para todavía impulsar más tu comentario, Indira. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya en un recuento del 2025,
nos dio información. Tenemos 721 víctimas de feminicidio en México y 2.074 homicidios dolosos. Y ahora tenemos que hacer em, el recuento de ambos, porque como no se están tipificando los feminicidios, los están llevando hacia homicidios dolosos, inclusive accidentes. Entonces estamos hablando de un registro del año pasado de casi 3.000 mujeres asesinadas, mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia, por acotar ese comentario. Y además, por decirlo, esta presencia en los eventos de relumbrón, como bien decía Indira, pues le va mal al Estado mexicano. Hay que decirlo. El año pasado, en la CEDAW, bueno, pues finalmente reprueba el Estado mexicano por eso, por la ausencia, por lo que tú estás hablando, la ausencia del Estado mexicano está, pero no está. En realidad, las mujeres seguimos sin esa presencia contundente, y es más, también quisiera decir que por ahí sacamos una nota de los últimos 7 fallos del sistema interamericano en contra del Estado mexicano, precisamente por su ausencia, pero también por su acción, porque por ambas está violando los derechos humanos de las mujeres. Y eso hay que ponerlo en la mesa. Y este es, de alguna manera, el contexto en el que viene esta relatora. Adelante, por favor, con este comentario de la relatora que les dio a ustedes. Claro, y yo agregaría otros datos, Liz, todavía más graves a esas 3.000 mujeres asesinadas. Yo creo que hay que revisar y hacerlo con gafas violeta el tema de los homicidios culposos, ¿no? Porque luego nos pegamos en la nuca 7 veces o nos apuñalamos, y colocarlo en su justa dimensión. Es decir, todas las muertes violentas y no naturales de mujeres deben ser clasificadas, investigadas, juzgadas y en su caso sancionadas como feminicidios. Entonces yo creo que estamos hablando de más de 3.000 mujeres, por decir un dato, de 2025. Y a eso habrá que agregarle factores que no son ajenos a esto, desde los territorios ocupados por el crimen organizado, el 98% de impunidad, porque no se hace justicia, solamente de cada 100 casos, 2 llegan a una sentencia, y eso habría que revisar esa sentencia, de qué estamos hablando y cuando no hay reparación del daño y qué entendemos por justicia, y además de la gravedad que hay en nuestro sistema de justicia actualmente. Entonces, esos apuntes también tienen que considerar otras vulneraciones, como el Estado, la laicidad en nuestro Estado, la vulneración y la debilitamiento institucional, el recorte tan agravado a presupuestos, la persecución a organizaciones de la sociedad civil, la violación a los derechos de la libertad de expresión y a la libre manifestación. Y todo esto al amparo de un discurso democrático, antineoliberal, y aquí hago una pausa porque qué clase de régimen que se diga antineoliberal sigue viendo a las mujeres como mercancía sobre los intereses del mercado. Y el asunto de que todo esto con una gran narrativa con A, donde esa A de presidencia, de la presidenta y de muchas otras gobernadoras y legisladoras y la paridad, no necesariamente se traduce en la condición, en la mejora de la condición y calidad de vida de las mujeres y niñas mexicanas y de todos los diferentes estados. Tenemos una grave situación con la violencia sexual, con los matrimonios forzados, con los embarazos forzados, que no vienen a ser otra cosa que la violación y el abuso hacia las niñas y a los niños. El primer lugar, vergonzosamente, en violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ella hace toda una compilación de decir, son de manera sistemática las violaciones graves al Estado mexicano y apuntan hacia más amenazas si se sigue promoviendo al amparo de la inclusión y de la pluralidad la violación a los derechos humanos de las mujeres con el borrado no solo en las letras, sino en las políticas públicas y con la intromisión de ella. Me llamó mucho la atención cómo llamaba a ella al tema de las personas transidentificadas.
¿no? Y decíamos masculino, no, es un tema de que se identifican, no hay un asunto más. Y eso me parece que abre la puerta para revisar qué actores, qué intereses y qué factores están alrededor de que por algo estén ganando terreno en la narrativa, en las políticas públicas y en los presupuestos, figuras y entes ajenas a los derechos humanos de las mujeres, Liz. Qué interesante, Indira, lo que ponemos en la mesa, porque hay que decirlo, estamos en el primer gobierno de una mujer y bueno, pues que tiene una retórica política que tiene que ver con nosotras y dice, desde el primer día llegamos todas. Sin embargo, las cifras y la realidad la contradicen a pesar de esta operación limpieza que hemos documentado. Y no porque CIMAC Noticias lo diga, sino porque las defensoras lo han dicho. Han querido barrer la realidad debajo de la alfombra. Pero lo cierto es que el contexto en el que viene esta relatora lo has apuntado muy bien. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando, bueno, que estoy con Indira Sandoval. Ella es una feminista de larga data, es una de las cronistas actuales de este país y a nivel regional. Em, Hay que seguirla, además, en sus redes sociales. Ahora que volvamos de una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, bueno, pues nos ha dado impulsos muy importantes como la ley 3 de 3. Ella ha hablado de que ningún hombre violento tenga que ocupar un espacio en el poder. Y eso es muy importante y nos lo dejó como un legado en las elecciones anteriores, aunque el INE lo interpretó de otra manera, desafortunadamente, pero ahí estaba la ley 3 de 3 y seguirán en la misma circunstancia para las siguientes elecciones, sin duda. No queremos más agresores en el poder ejerciendo las leyes, promoviéndolas, ejecutándolas, en fin. Vamos a hacer una pausa, pero antes les quiero dar, bueno, pues nuestras redes sociales por ahí cuando nos quieran escribir. Estamos en CIMAC Noticias, usemos el hashtag periodismo feminista y bueno, pues por acá en cabina el teléfono es 5535084761 y bueno, pues les recuerdo que este programa es de la periodista Lucía Lagunes Huerta, titular de esta emisión. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran en redes sociales como @lamuilibre. Y bueno, pues vamos a hacer esta pausa y regreso con Indira Sandoval para poder abordar el tema de la relatora, la importancia de su visita y qué nos va a dejar tras esta visita. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias. No se vayan. En un reciente encuentro sobre la erradicación de la violencia contra la mujer y niñas celebrado en la Cámara de Diputados, la relatora especial de la ONU, Rem Al-Salem, alertó que no existe un sistema eficaz para investigar qué ocurre con las infancias y las madres involucradas en la gestación subrogada. Al-Salem cuestionó que en muchos casos la capacidad económica de los comitentes prevalece sobre los derechos humanos, y aunque se hable de gestación subrogada altruista, las estadísticas muestran que sin incentivo económico la participación disminuye, lo que evidencia el papel del factor monetario. La relatora señaló que las mujeres suelen enfrentarse a violencia económica y psicológica, a través de contratos abusivos y que las infancias muchas veces son separadas de sus madres de forma inmediata, lo que puede tener consecuencias en su salud, desarrollo y bienestar emocional. Además, destacó que en México aún no existe una ley federal que regule la gestación subrogada y que mientras algunos estados la permiten, otros la prohíben o no la reconocen expresamente, lo que deja un vacío legal importante. Ante este panorama, organismos internacionales y colectivos feministas han planeado la necesidad de reforzar mecanismos de protección de derechos humanos, prevenir violencias y garantizar la justicia para las mujeres y los recién nacidos. Quédate en Análisis Feminista.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estaba en una charla muy interesante con Indira Sandoval y pues hablábamos de esta visita que tuvimos aquí en la Ciudad de México y después se fue a Morelos y este encuentro con la relatora. No es una visita oficial, pero estuvo aquí en varios eventos, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Rem Asalem, quien nos ha dado informes muy importantes que incluso pueden ser precedente a lo que se presentó como parte de estas defensoras, esta ley en contra de la gestación subrogada, porque no hemos tenido una posición clara dentro del país. Eh, Creo que este tema todavía rebasa a legisladoras, legisladores, porque no le han querido entrar al tema. Pero Indira, te quería preguntar, ¿no le es ajena esta información de la que estuvimos hablando, como de este contexto, a la relatora? Me parece que lo conoce perfectamente y conoce la situación del país y a nivel regional. Me parece que ella estaba como muy empapada de toda esta información. Claro, ustedes pudieron acercarle todavía más información, pero así me pareció este encuentro. Es de destacar y reconocerle a Rem que tiene una sensibilidad y bueno, además de su preparación y para ser relatora especial de un tema tan complicado en el mundo, además de que es políglota, lo comento porque el lenguaje muchas veces se convierte en una barrera. Y ella no solamente tiene un excelente español, sino una gran sensibilidad, y me parece que al tener esta visión abolicionista y defender férreamente la convención de CEDAW con base en nuestro sexo, la convierte en una voz no solo autorizada, sino esperanzadora para quienes estamos enfrentando persecuciones por no necesariamente pensar como a los ojos de los hombres se debería pensar. Lo comento porque esta discusión va más allá. Ante los ojos del patriarcado solo existen los hombres y los no hombres. Ellos ponen a discusión qué es y qué no es ser mujer. Y venir a hablar de estos temas a estas alturas con convenciones es el poder ver por qué rendijas se han generado estos vacíos jurídicos. Y justo es de reconocer la tarea titánica de muchas organizaciones de la sociedad civil, de defensoras y de destacadas feministas, como la doctora Patricia Olamendi, quien además facilitó en mucho la visita de esta relatora, y que nos ha estado guiando para presentar la ley general para la penalización, para la prohibición de los vientres de alquiler en México, justo como lo decías, que al no existir este marco, pues existe la posibilidad de que en otros estados la entendamos o se la entiendan de otra manera. Sin embargo, eso no evita que en algunas entidades sigamos haciendo lo propio. Un apunte fundamental que ella hacía es que no solamente la ineficacia del Estado mexicano y el vacío y las instituciones, sino de preocuparse las narrativas y contranarrativas, ya que internacionalmente México se ha vendido como que tiene una política exterior feminista, y esto no es solamente desde este sexenio, sino desde el sexenio anterior. Y dice, entonces, ¿dónde está este reflejo? Y ella preguntaba que para qué sirve el despliegue de miles de ejemplares de la cartilla si eso no se traduce en otra cuestión al respecto. Y con el tema de CEDAW, que efectivamente lo reprobamos, pues también hay cosas que destacar, querida Liz. Ella también hace un reconocimiento y nos coloca en la mesa cómo transitar en esta ruta. Recordarás que en el informe de CEDAW, si bien venían los reprobados, venía un tema que no es menor comentar, que entre los aspectos positivos que tiene el Estado mexicano a resaltar en el mundo es la 3 de 3 contra la violencia. Y ella decía, ¿por qué no volver esta buena práctica una recomendación general para el resto de los estados parte que son firmantes de la CEDAW? Entonces, también tenemos cosas que destacar, que aunque aquí en México todavía tenemos mucho que hacer para que se respete sustantivamente y de manera efectiva esta norma, pues no es menor ese renglón que ella hace este apunte para poder colocarlo y construirle una ruta. Y bueno, una de las denuncias que pudimos hacer con ella y le causaba preocupación es que las propias instituciones internacionales, regionales y nacionales en nuestro país
pues en agosto de 2025 presenciamos todas un acto, no solamente más allá de la censura, sino que es también, no es un hecho aislado, sino es una manifestación más de esta amenaza contra en el tema del borrado de las mujeres, pues cuando fuimos censuradas, lo digo en colectivo, estas mujeres que presentamos un informe, un foro alterno abolicionista en el marco de CEPAL, en el marco de la conferencia regional, en el marco de los 30 años de Beijing, y que bueno, se nos cerró el micrófono y cuando ayer lo hablábamos con la relatora en primera persona, pues porque recordará Liz que me tocó, si bien estar con otras compañeras y dando ideas colectivas, pues poniendo el cuerpo y poniendo la voz y que se me haya cerrado el micrófono, no de una asamblea X, sino de una conferencia regional, pues le manifestábamos que si esa era la línea institucional en que Naciones Unidas se seguiría comportando y manifestaba su preocupación. Entonces creo que ha sido ya recogido desde su sensibilidad y ahora con más cercanía desde nuestros testimonios, la gravedad que atravesamos las mujeres mexicanas y los vacíos y la orfandad en la que nos enfrentamos frente al Estado mexicano, y nos sugiere estar muy pendientes para que los insumos se cierran hasta el próximo abril para mandar insumos sobre ciertos temas. Ella dice que este año será sobre mujeres adultas mayores, pero habrá que verlo con estas gafas, porque si vemos con estas gafas podremos ver esta dinámica que hubo de que te cuide tu abuela y esta gran ausencia de las políticas de cuidados o la feminización de la pobreza en las adultas mayores, pese a que hay quien vende la idea de que las y los adultos mayores están más felices que nunca frente a esta precarización. También comentó de otro tipo de situaciones de violencia y de desigualdad, de abandono, de discapacidad en estas poblaciones y nos invitaba a hacer uso de los mecanismos institucionales para acercar insumos y que las adultas mayores mexicanas sean parte fundamental del siguiente informe. Y yo nos invito a la audiencia, a las compañeras feministas, a reconocernos nuestro trabajo porque ella también hablaba de la histórica e importancia que ha tenido la contribución de la sociedad civil en estos temas y que enfrentamos, bueno, que la circular 1 desde el sexenio pasado, pues fue debilitarnos por completo. Ella en esta remembranza coloca, hagan uso de las instituciones, escojan las relatorías, si somos más relatorías es mejor para el informe porque eso puede engrosar ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas otra realidad para las mexicanas, aunque ya sabemos que también vivimos una gran amenaza y no quiero dejar de mencionarlo, que ya tuvimos una intentona por pensar que los tratados internacionales fueron tachados de intervencionismo y que ya hubo un intento por llevar a San Lázaro una iniciativa para desconocer los tratados firmados por el Estado mexicano. Entonces, me parece que Naciones Unidas y México, como Estado parte, tenemos que reforzar a través de sociedad civil, ser ese engrane que no despegue de uno de la otro la convencionalidad y constitucionalidad para el respeto de nuestros derechos, Liz. Eh, Totalmente. Me parece que un punto base es la sensibilidad que ella tiene. Cuando tú empiezas a leer estos informes, me parece que el lenguaje es tan importante porque ella hace hincapié incluso en eso. No solamente habla de los vientres de alquiler o el borrado, sino la manera en cómo nos están señalando. Ya ni siquiera en algunos materiales, hablo de redacción, nos hablan a las mujeres como vientres de alquiler, es que ella dice ahora también incubadora que desarrolla células. Es que el lenguaje es fundamental. Es muy interesante. También quiero recordarle a la gente que fue el año pasado, tuvimos un evento muy interesante del que habla de los acuerdos de Tlatelolco por parte de la conferencia regional. Y bueno, pues la Ciudad de México fue sede y estuvimos en el Centro Cultural Tlatelolco y hubo una ruptura importante a raíz de esto, de no asumir las responsabilidades que dicta la CEDAW sobre los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues yo quiero preguntarte, es muy interesante todo lo que estás diciendo, me parece que tiene mucho material para poder llevarse y generar una visita oficial
como bien lo dices, ante pues este gobierno que se dice feminista y ante la primera Secretaría de las Mujeres, que también ha brillado por su ausencia en varios de los eventos y desde luego en su acción. ¿Qué importancia tiene esta visita no oficial, pero esta visita de REM que nos deja en México? Me parece fundamental una de las declaraciones que hace y nos habla de los niveles pandémicos de la violencia contra las mujeres. Y no es menor, me parece fundamental esta frase que ella utiliza y además esta frase está llena de testimonios de víctimas, de defensoras, de periodistas, que se hablaba de las múltiples violaciones a derechos humanos. Ese día por la mañana también desde CIMAC Noticias hablamos de uno de los informes de Human Rights Watch y nos hablaba de la crisis en materia de derechos humanos en la que está gobernando Claudia Sheinbaum, y tiene que ver también con las mujeres. Y estas violaciones a derechos humanos múltiples, porque bien lo has señalado, madres buscadoras, feminicidios, desapariciones, matrimonios forzados, violencia sexual, trata, en fin, está desbordado. Su presencia es importante, pero ¿qué nos deja, Indira? ¿Qué nos va a dejar a México esta visita que hizo REM a nuestro país? Bueno, para quienes siempre estamos ocupadas, nos deja todavía más tarea en esto para algunos apuntes con nortes muy claros y creo que hay que tomar esos espacios como ella nos sugiere. Para el país deja en relieve y al desnudo esta ausencia del Estado mexicano, donde por desgracia queda al descubierto que la vida de las mujeres y de las niñas no importamos, no somos prioridad, no estamos en la agenda del gobierno por más cartillas de derechos humanos que se impriman en las lenguas que lo quieran traducir. Que la A en nuestro país pues no es necesariamente es importante para que no se borre, porque justo queremos defender mucho ese tema. Sin embargo, no tiene un peso sustantivo en las leyes, en los presupuestos y en la condición y calidad de vida. Y creo que deja la puerta abierta para que haya no solamente una visita oficial, sino para que lleguen a las más altas esferas en los mecanismos internacionales que rigen Naciones Unidas y sus distintas agencias, el que pueda existir un llamado severo al Estado mexicano con respecto al cumplimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Eso deja ver también que no necesariamente el que gobiernen mujeres es la garantía. Claro que hay un reconocimiento a los avances porque no se hubiera llegado ahí sin la paridad, sin muchos temas, pero que hay una trampa de por medio y entonces nos deja este desafío de cómo despatriarcalizar la política. Y bueno, siendo parte de las constituyentes, ¿cómo no me voy a sentir? Indira, nada más despatriarcalizar la política, nada más. Nada más como tarea, ¿no? Pero lo quiero decir, y bueno, como integrante de las constituyentes y promovente de la 3 de 3, pues claro que me deja la entusiasmada posibilidad de que la 3 de 3 pueda exportarse a las máximas esferas internacionales como marco jurídico, pero para ello también no vamos a dejar de insistir que en cada uno de nuestros territorios municipales, estatales y federales, en todas las instancias se cumpla para que no haya ningún agresor al poder. Yo agradezco muchísimo no solo este espacio, sino la visita de ella y la posibilidad de haber conversado con ella, no solo en lo general, como todas en este gran encuentro con una conferencia magistral, sino de haberla tenido en el estado de Morelos, dándonos el ánimo y la fortaleza para quienes en este periodo ordinario de sesiones habremos de enfrentar el que logremos penalizar y crear el delito de explotación sexual reproductiva de las mujeres y que queden fuera estos intentos por explotarnos, por hacer de la trata una normalidad y por hacer de la explotación un negocio. Entonces, creo que deja muchas cosas, REM, pero en Morelos, en las constituyentes, en algunas colectivas, en el movimiento, pues hacemos apuntes específicos para seguir con nuestra agenda cotidiana más fortalecida, sobre todo de cara al 8 de marzo, querida Liz. Qué bien lo dices. Estamos ya por cerrar nuestra conversación, querida Indira.
¿cuál es la agenda? ¿Qué viene para el 8 de marzo? Nos vienen unos días, unos meses fuertes de trabajo, pero ¿qué viene para Indira Sandoval de aquí al 8 de marzo? Si quieres comentarnos algo sobre la ley de la 3 de 3, estatus, más allá de que se lo lleven a nivel regional, pues es una propuesta fabulosa. Bien, pues vamos estamos en buen tiempo para analizar algunas reformas a la reforma que se hizo, porque como bien lo dijiste, se ha prestado a malinterpretaciones, porque ni siquiera son vacíos en la legalidad, pero si hay que blindarlos, lo vamos a hacer, pues para que por ninguna grieta se siga colando los agresores que siguen estando en el poder al amparo del tema. Vamos a reforzarla. Estamos haciendo, y hago un llamado, estamos haciendo un recorrido en los municipios de todo el país, vamos muy lentas, apenas 10 municipios la han adoptado en su regulación municipal cuando son más de 2.458 municipios, pero es fundamental, ¿por qué? Porque hay a quien no le importa que esté en la constitución del país o en la constitución de su estado, si no están en los municipios, ahí en la ventanilla donde hay que revisarle la 3 de 3 a los policías municipales, a los directores de área, a los de obras, etcétera. Vamos a seguir en eso. Y bueno, viene ya la presentación formal de esta gran ley general contra los vientres de alquiler en el país, pero también en Morelos. Yo creo que en próximos días cercanos al 8 de marzo estaremos anunciando, y que espero que sea con buenas noticias, que esta sea la que se apruebe y las que se desechen sean las que atentan con nuestros derechos. Y a marchar. Me parece que no hay que dejar la calle, no hay que dejar la consigna, no hay que dejar la denuncia, no hay que dejar los tendederos de agresores, no hay que dejar las antiboletas, no hay que dejar el Atlas Nacional de Agresores en el Poder, porque pareciera, Alice, que les da más vergüenza ser exhibidos así públicamente, que no les atemoriza tener una denuncia formal donde se cuidan los unos a los otros. Entonces, vamos por este tema y, por supuesto, exigencias muy concretas, porque no podemos seguir permitiendo que siga congelado el tema de el sistema de cuidados, de que nos sigan diciendo que con los centros libres y con los centros de estas mujeres tejedoras de la paz se está enfrentando una nata tan gruesa de violencia a la que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a estar en la agenda, vamos a actualizarla en este periodo de sesiones abierto en San Lázaro y en distintos estados, y a las calles todas a marchar el 8 de marzo, querida Liz. Muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a seguir en comunicación para seguir la cobertura de esta ley. Vamos a seguir con lo de la ley 3 de 3 y también con el tema de 8 de marzo, porque sin duda hay que seguir tomando las calles. Te agradezco muchísimo esta conversación. Antes de irnos, ¿dónde te pueden, tengo un minutito, dónde te pueden localizar para la gente que así lo requiera en redes sociales? Claro, gracias. Yo estoy en @Indira Sandoval con Y, pero especialmente este día, espero que este minutito me alcance, en @LasConstiMX, que el 19 de febrero, o sea, mañana, estaremos cumpliendo 10 años desde aquel 19 de febrero de 2016, que al amparo de crear una constitución en la Ciudad de México, hemos mantenido hasta el día de hoy, nunca más una constitución sin nosotras. Así que aprovecho para despedirme, para felicitar a todas mis compañeras, a quienes ya no están, a quienes van a llegar, a quienes se están incorporando y a quienes seguimos, porque somos mujeres de cambio y de transformación. Y muchas gracias a ustedes, CIMAC Noticias, por este espacio y por esta gran crónica de esta visita de la relatora en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Claro que sí. Bueno, por ahí ya están sus redes sociales. Estamos hablando en una charla muy interesante con Indira Sandoval sobre la visita de la relatora especializada, experta en temas de derechos humanos de las mujeres, violaciones a derechos humanos, mujeres y niñas. Y bueno, pues se le entregó todo un panorama, un contexto de violencia por el cual atraviesa el país, el cual no era ajeno a ella. Y bueno, pues para hablar de alguna manera, para aterrizar esa circunstancia, vamos a hablar en este momento con nuestra segunda invitada. Ella es Jessica Trejo, a quien le doy la bienvenida. Ella es productora radiofónica, quien denunció de manera pública agresiones sistemáticas en Radio UNAM. Bueno, pues vamos a continuar con el caso. Jessica, estás por aquí con nosotras. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por Bueno, el espacio.
Al contrario, muchas gracias por conversar con nosotras este día. Y bueno, para quienes no conozcan tu caso, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha sucedido durante este tiempo? Y ahora vamos por la actualización del caso. Pues esto inicia con un movimiento que pide mejoras de condiciones laborales en Radio UNAM. Eh, Nos organizamos, pedimos reuniones justamente para esto con la dirección, que está encabezada por Benito Taibo, y se nos niega. Estuvimos aproximadamente 6 meses pidiéndole que nos recibiera en su oficina, pero no quiso. Fue hasta que lo hicimos público de manera de medios, que entonces aceptó, nos ponía pretextos, que el sindicato no le gustaba, que no era posible reunirse con nosotros, que lo olvidáramos, eso decía. Pero bueno, al hacerlo mediático, pues tuvo que sentarse, ¿no? Desgraciadamente no, es que realmente se tenga esta cuestión de puertas abiertas, o están muy abiertas, pero a la vez muy cerradas. Entonces, en este contexto, iniciamos de manera colectiva y previamente yo me inserto en una cuestión de acoso laboral donde me congelan, me cambian de área arbitrariamente. Yo soy productora, pero no estoy en el departamento de producción. Y de eso fue desde 2010. Empezó en 18, pero se concreta en 2019. Yo en ese contexto es que empiezo a organizarme también con mis demás compañeros y además nos damos cuenta que las mujeres pues ganamos menos que los hombres, las mujeres productoras. Esa área es la que está sobre todo desbalanceada. Se hace notar en las reuniones que tenemos con la autoridad, pero la autoridad ignora y la sigue ignorando. Les hicimos un proyecto para que se justificara esta cuestión de la precarización laboral y que tenía que haber presupuesto extra destinada para nosotros. Y la UNAM le da recursos adicionales para atender este rezago salarial, que era de más de 9 años y hasta 18 con otros compañeros. Y cuando se trata ya de nivelar las percepciones económicas que tenemos, nos empiezan a dar pretextos. Y también denunciamos en las mismas mesas, todo está por Jessica, escrito. permíteme No, no, no me- preguntarte ahí, cuando tú hablas que ustedes se dan cuenta que ganan de forma diferenciada de sus compañeros hombres, ¿qué porcentaje es más elevado lo que ellos perciben desarrollando las mismas actividades ahí en Radio UNAM? De ustedes, mujeres. aproximadamente del 50%. Sí, a veces es mucho más grande la brecha, pero de productoras vimos eso porque también hay que acotar que no existe un tabulador público. No existe, ese también fue, Estamos teniendo algunos problemas con tu conexión. De repente te nos vas. No sé, ahorita desde cabina, no sé si la escuchan. Yo la dejé de escuchar. ahí escuchando. Ya te volvimos a escuchar. Ajá. Hablabas de la brecha de salarios con tus compañeros productores. Te comentaba que era alrededor del 50%, en otros casos es más. Y la cuestión es que también esa era una de las demandas, que se hiciera un tabulador público, para que justamente se acabara con la discrecionalidad de este tipo de prácticas, porque todo al final se hace de acuerdo a lo que decide el subdirector de área en turno o bien el administrador, porque es con quien tienen que ver el presupuesto. Entonces, Ustedes, cuando sí. acotamos esto, sí, dime, Ustedes dime. se acercan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos también para presentarles el caso. ¿Fue a título personal o fueron todas las productoras, en fin? ¿Cómo fue este acercamiento con la No, comisión? fue a título personal porque pues existe un fundado miedo de las demás compañeras. Ellas también lo dejamos por escrito en estas reuniones, donde no hay Ca- seguridad para acercarse, no hay garantías porque en realidad pues nos damos cuenta que todos los mecanismos internos de la misma UNAM para atender este tipo de cosas, su papel es desestimar. Sistemáticamente desestiman cualquier queja, sea de acoso sexual, sea de
en este caso violencia económica, sea cualquier. Y como todas las quejas se han quedado a nivel interno en la misma radiodifusora, se le ha percibido bastantes veces al director Benito Taibo acerca de su subdirector de producción e información, Jaime Casillas. No hay casi puesto que no se haya visto compañeras de diferentes puestos, ya sea confianza, ya sea honorarios, subdirección, jefatura, que no haya tenido algún altercado al respecto con este señor. Pero como no hay una queja formal, desestiman. Pero nos damos cuenta que cuando queremos meter una queja o hay quejas, se desestiman sistemáticamente. Entonces, pues vemos que no, evidentemente no hay condiciones de seguridad para hacerlo. Después de que en estas mesas le decimos y le insistimos acerca de esto, él dice, por este año, 2025, no fueron atendidas. Entonces, de manera personal, yo me acerco a la comisión, se acepta la queja, se hace una investigación, lo pongo entre comillas porque tampoco es que quisieran investigar demasiado. Me acerco también a la Defensoría de Derechos Universitarios y también desestiman el caso porque dicen que eso es un problema laboral y ellas no lo van a atender. En dado caso, me recomiendan que siga hablando con quien estoy denunciando sin ningún tipo de medida cautelar. O sea, que Secretaría, sigas voy a... intentando resolverlo desde las autoridades internas, Ujú. con quienes Y, estas mismas autoridades te obstaculizan el acceso al derecho a la justicia laboral. sí, justamente, Ha habido algún pronunciamiento por parte del director en este tema? no, públicamente no, todo lo han querido, evidentemente, pues, no sé si pues sí, resolver. Al final ellos contestan lo que les mandan como petitorios ante la comisión, porque es la que estaba investigando, la que tenía facultades de investigar, pero cuando contestan, pues contestan de manera contradictoria. Ellos dicen, no tenemos una relación laboral con ella porque trabaja bajo un esquema de servidora de servicios, prestadora de servicios profesionales, ahora ya no son honorarios. Y La entonces no tenemos... figura que era de honorarios, digámosle así. ¿Hace cuánto tiempo tú estás laborando para Radio UNAM? Hace 17 años. Y Y desde hace siempre 17 años ha sido una situación sistemática o en los últimos sexenios. nosotros, bueno, nosotras notamos, yo he notado, que fue sobre todo a partir de la administración de Benito Taibo. Siempre ha habido salarios bajos, eso es verdad, la precarización en cuanto a medios públicos y particularmente en Radio UNAM siempre había sido pareja, ¿no? Pero en esta administración que empezó en diciembre del 2017, 16, me parece que 16, que es un tercer periodo, además extraordinario, de la administración de Benito Taibo. A lo mucho habían durado dos, pero este ya va por un tercero. Vimos que se agudizó. Esta brecha se hizo más grande porque justamente las decisiones que han tomado ha sido desde una mentalidad bastante misógina al respecto de estos dos individuos que yo menciono, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente paso, Jessica? ¿Qué harías laboralmente? Pues la resolución de la CNDH firmada por la doctora Teresa Guadalupe Reyes Agún fue que cerraban el caso, pero pues bajo argumentos que perpetúan la vulnerabilidad de las trabajadoras en el sector público y académico, ¿no? Ellos están ignorando problemas de fondo, justamente como el acoso laboral y la brecha salarial de género, pero además avalando un esquema que justamente te hace quedar en un limbo como a mí y cientos de miles de mujeres que estamos bajo este esquema de contratación, donde cada mes firmas un contrato y cada mes tienes la incertidumbre de que quién sabe si llega el siguiente, ¿no? 17 años bajo este esquema y muchos años más de otras compañeras, no nada más insisto en la cuestión de Radio UNAM, de toda la UNAM y además del sector público ahora.
es realmente preocupante que no hay una figura jurídica, que justamente ellos evaden con argucias y cuestiones leguleyas y no le quieren decir por su nombre, simulación de contratación, y no lo van a nombrar así. Y a la vez la misma comisión avala esta precariedad laboral que se genera en este esquema y no, ni me aplica la Ley Federal del Trabajo, ni me aplica ninguna especie de mecanismo de defensa para los universitarios o de derechos que deberían defender la Defensoría de Derechos Universitarios. Y es un limbo donde nadie puede responder, donde nadie puede hacer nada, al menos yo lo estoy viendo así. El siguiente paso, me faltan agotar algunas instancias, que también es lo que estoy valorando, porque al final, pues desgraciadamente la CNDH avala todo esto, ¿no? En la respuesta que les dan, dicen que ellos tienen buena fe para revisar lo de las percepciones económicas de los prestadores, pero si tuvieran buena fe, yo no hubiera tenido que llegar a todo esto. Para mí no es un deporte maravilloso estar en instancias, haciendo trámites, con el desgaste emocional y psicológico que conlleva, si ellos hubieran tenido buena fe para solucionarlo internamente, pero no quieren, al contrario, dicen que no hay hostigamiento. ¿Por qué no me van a poner en un papel que ahora el trabajo es hostigar el trámite que hago para que metan mi contrato ahorita de febrero, ¿no? Ayer me dijeron una cosa, hoy me dicen otra y dicen que no hay un hostigamiento porque no está en un papel, pero en los hechos está ahí. A mí, fíjate que te escuchaba y a mí me llamaba mucho la atención el que me dijeras Entonces, bueno, que te es daba, realmente ni la Secretaría de las Mujeres. ¿me escuchas Ujú. ahí, Jessica? Sí. Eh, Te digo que te escuchaba mientras narrabas esta circunstancia de violencia laboral a la que te has enfrentado y me llamaba mucho la atención el que dijeras miedo. ¿Cómo se puede tener miedo de tu trabajo? Es decir, ¿hasta dónde han llegado estas amenazas? No quisiera ponerle yo el término, tú lo que has vivido, ¿hasta qué punto ha llegado que te impide em, realizar más acciones por temor? ¿Cómo puede ser que una cuestión laboral te lleve a esa circunstancia? Porque en primera instancia temes por el sustento que se pierde al Ajá. hacerlo, ¿no? Ese es el primer gran miedo. Empezar este tipo de acciones, y que también me he pronunciado de manera política y en mi derecho a la protesta, al final todo eso va mermando. Para empezar, que no todo el mundo en la emisora me hable, ¿no? De la cuestión del silencio y de las leyes del hielo es una cuestión real, ¿no? Ahora te digo que me ponen pretextos para llevar a cabo mi trámite de pago de este mes de febrero, porque pues como vamos mes con mes, está ahí, ¿no? Ayer me dijeron una cosa, hoy me están diciendo otra, y al final todo me lo van diciendo a cuentagotas pues para cansar, ¿no? ¿A dónde llega esta cuestión de miedo? Bueno, a compañeras ya no les están asignando nuevas tareas de realización de programas, y lo están haciendo, pareciera que de manera arbitraria, ¿no? De empezarles a restar también materia de trabajo, funciones sustantivas. Casualmente también ella está apoyando, ¿no? Desde redes esta cuestión. Desgraciadamente, pues hay miedo para hacerlo desde una denuncia formal, ¿no? Entonces, tampoco van a decir que quisieron echarme al sindicato encima por otra circunstancia, ¿no? Porque eso al final se queda bajo mecanismos ocultos, ¿no? No haces una circular para decir, oye, ahora hostíguenla, porque se le ocurrió denunciarlos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Son mecanismos que están, pues, bajo el agua, ¿no? Desgraciadamente. Eh, Vamos a seguir el caso, porque además creo que tu caso nos permite ejemplificar estas violencias que viven mujeres trabajadoras
al interior de instituciones. En este caso es Radio UNAM, pero desde luego que no es un hecho aislado y que no tendría que suceder que una mujer trabajadora tenga que enfrentar miedo de su propia empresa, de su propio organismo, de aquel lugar donde termina siendo nuestro hogar, porque pasamos a veces más tiempo que en casa y no tendría que estar sucediendo esta circunstancia, a pesar de que tú estés generando tus propios derechos. Bueno, pues este aislamiento y este silencio que tienes por parte de otros compañeros, pues también habla de otro miedo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para evitar que sea el siguiente. No obstante, es una circunstancia que estás viviendo y que hay que denunciarla. Entonces, sigamos hablando del tema de violencia laboral en contra de las mujeres y además de todo lo que viene después. Yo te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotras el día de hoy. Sigamos tu caso y hablemos de esta estructura que violenta a las mujeres dentro de las áreas laborales. Muchas gracias, te mando un abrazo y bueno, pues sigamos en la denuncia. Te he Muchas gracias a dejado ustedes también por el espacio. muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Les recuerdo que esta emisión es de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Me encuentran en redes sociales como @lamulibre, pero no me quiero ir sin agradecer aquí en cabina porque este programa está hecho también desde la producción por mujeres y eso es un lujo. Les agradezco mucho a Yasmín Hernández y a Georgina Monroy. Muchas gracias por este día. Gracias a todas las personas que nos han seguido porque ha sido un temazo. Les recuerdo también que pueden escuchar de manera simultánea en Radio Monarca por el 106.7 de FM y en Radio Joco por el 106.9 de FM en el Estado de México. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Esto es Análisis Feminista. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.